Otro ejemplo. Jesús dijo, el día y la hora nadie la sabe, sino el Padre que está en los cielos. Los testigos de Jehová sacan ese versículo, Mateo 24, 25, y dicen, como lógica, si Jesús dijo que él no sabía cuándo era la venida del Hijo del Hombre, y Dios es omnisciente, Jesús no puede ser Dios, porque Jesús debería de saber todas las cosas. Eso lógicamente tiene esa conclusión totalmente aberrante. Pero si comparamos con Filipenses 2, siendo igual a Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo en forma de siervo semejante a los hombres. Nos damos cuenta que Jesús en el cielo tenía las prerrogativas de Dios y al bajar a la tierra se despojó de estos derechos y de estas prerrogativas, y por causa de el Padre y la salvación se puso debajo del Padre mientras caminó 33 años. En cuanto resucitó, ocupó un lugar más elevado que el que tenía y volvió otra vez a la gloria que tuvo antes con el Padre. Entonces, cuando un testigo de Jehová dice, es que Dios no sabía, conclusión, Dios no puede ser Jesucristo, es porque no han comparado analógicamente escritura con escritura. Y cuando tú no comparas escritura con escritura, acabas con conclusiones heréticas. Les voy a dar un ejemplo. Muchas escrituras desafían la lógica humana. Abraham, sí, patrón, dame a tu hijo. Una orden de Dios que desafiaba la lógica de Abraham. ¿No es verdad? O sea, lógicamente, Señor, yo no te entiendo. Si uso la lógica, ¿cómo me pides que te dé el hijo que tú me prometiste, que a través de él viene la semilla? Primero me prometes, ¿son tus promesas verdaderas o son falsas? ¿Cómo me pides que te entregue a mi hijo? Esto es ilógico. Señor, tú no puedes darme esta orden. Josué, sí, ataca Jericó. Llegó la hora, mis generales. A ver, lanzas, redes, catapultas de asalto, vamos contra Jericó, hagan ejercicio, pónganse a hacer pesas en la noche, porque vamos a agarrarnos, pero duro contra estos cuates de Jericó. Van a ver nomás cómo les veré en feria. Señor, ya estamos listos, aquí está tu ejército. Den una vuelta marchando. Sí, señor. Dieron la vuelta marchando. Nos estás entrenando, ¿verdad, señora? ¿Tú crees que no tenemos condición física, verdad? Sí, cálmense, van a ver mañana. Al otro día, otra vuelta. Yo creo que el Señor cree que hay muchos desnutridos aquí. Sí, Señor, ¿cómo no? Al cuarto o quinto día, los generales de Josué han de haber dicho, ya le calentó el sol. Esto es lo más absurdo que podamos como soldados en la milicia hacer. Y al final, denle 7 vueltas y tocan las trompetas. Y cuando tocan las trompetas, las murallas se caen. Esto desafiaba la lógica militar. Y sin embargo, son los caminos de Dios, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, y los pensamientos de Dios no es la lógica que usamos nosotros aquí abajo. Entonces cuando vienes a la Biblia te comienzas a acomodar a los pensamientos de Dios. Dios te dice, no te cases con un muchacho que no sea cristiano. Esto desafía mi lógica, padre. Tú no sabes quién es él. Mira, tiene billete, tiene coche, tiene carrera. Y además él sigue su religión y es muy buena gente. Mis papás lo quieren mucho. Él nos trae juguetes en Navidad y nos ha ayudado en la familia. Y estoy segurísimo que hay cristianos, hay muchos que son peores que él. Él es mejor que muchos amigos que yo conozco. ¿Te das cuenta cómo desafía tu lógica? Pero si tú tienes fe y crees en Dios, ¿qué haces? La lógica la desechas. Yo no sé todo el panqué marinela que me vaya a comer con este cuate. Lo único que sé es que Dios me dice que si no es hijo de Dios no me case con él. Así sea champurrado y así sea cara de Santa Claus y así tenga lo que tenga. Dios me dice una cosa, por fe lo creo. Y en ese momento entras en el camino de Dios. Porque Dios desafía nuestra lógica. Mujeres, respetan a los maridos. Es que mi marido es un justo, es que tú no sabes cómo me trata mi marido. Respétalo, sométete a él, ora por él. Desafía la lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lógica tu cuñada te dice, no te dejes darle un bolsazo. Esta es la lógica humana. Dios dice,
mía es la venganza, no os venguéis ustedes, amados míos. Va contra la lógica. Nuestro deseo es, no, al que me la hacen la paga, a mí, cuidado porque yo sí te surto. Y Dios nos dice, no sean vencidos por el mal, venzan el mal con el bien. Dios desafía la lógica humana. Finalmente la cruz de Cristo. Los judíos estaban enfrente de la cruz en el monte Calvario y veían a Jesús y decían, ¿cómo puede ser Dios si la Torah en el libro de Deuteronomio dice, maldito el que es colgado en un madero? ¿Cómo puede Dios ser maldecido? ¿Y cómo puede, si tú eres el Salvador, bájate la cruz? Ya no nos engañas. La cruz hizo pedazos la lógica y la sabiduría humana. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura. Ahí está, a la lógica. Es locura al que se pierde. Dice Mateo 11:25 al 28, Dios escogió estas cosas, esto que estamos hablando, estas cosas sabias y profundas, y las escondió de los sabios. Y las escondió de los entendidos, para que nadie con su propia lógica quiera llegar a comprender a Dios. A Dios se le comprende por revelación, no por lógica, y la escritura analógicamente. Cuando nosotros no sabemos esto, la gente afuera nos hace pedazos. Y tú tienes que entender cómo funciona esto para que te des cuenta por qué Dios escogió también la cruz. La cruz, los griegos creían y decían, los dioses, de acuerdo a los griegos, eran lo máximo que pudiera haber, y era Titán, ¿verdad? Y Neptuno, y bajaban a la tierra. ¿Cómo podía un Dios morir por los seres humanos? ¿Cómo podía un Dios sacrificarse? Esto es absurdo. Decían los que seguían a Zenón en aquellos tiempos, los estoicos y los epicúreos, esto va contra toda lógica y contra toda filosofía elemental. Pues Dios escogió eso a propósito para destruir la sabiduría y el entendimiento de los sabios y de los griegos y de los filósofos. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, lo débil del hombre para avergonzar a los fuertes, y lo necio y lo absurdo del hombre para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Dios lo hizo a propósito, para destruir nuestra lógica. Concluimos pues, ¿verdad?, que Dios no es el autor del pecado. Dios sabía que Adán iba a pecar. Dios sabía que el pecado iba a entrar al universo. Sin embargo, Dios, al darle la libertad a las criaturas que Él creó, los hizo responsables de la entrada al pecado, aunque Él sabía que el pecado iba a entrar, y lo usó como una bendición para demostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2. ¿Qué les quiero decir? Que Dios simplemente pudo no haber creado criaturas. Este domingo estábamos mi mamá y yo y mis hijos y comiendo ahí con una tía de nosotros que es muy, ¿verdad?, muy filósofa y no le ha podido caer el 20. Y me hizo esa pregunta, ¿por qué si Dios, yo soy su sobrino, ¿por qué Armandito me dijo, si Dios es Dios, ¿por qué no sabe el pecado? Y me dijo que nadie le había podido contestar esa pregunta. Y le dije, tía, mira, Dios pudo no haber creado nada simplemente así, nada. Y seguir el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo por los siglos de los siglos allá en la eternidad. En segundo lugar, Dios pudo haber creado una raza humana robótica, que el pecado no entrara. ¿Lo pudo hacer? Claro que lo pudo hacer, pero hubieran sido puros robots. Pero a Dios le dio su real gana. Y Él en su inmensa sabiduría ha escogido y eligió, comparado a nuestra lógica. Pues yo, si hubiera sido Dios, no hubiera creado nada. En primer lugar, no dices tanto porque la nada no se puede comparar con la nada, bruto. Dios en su inmensa sabiduría escoge crear seres que escojan adorarlo y servirlo y amarlo libremente. Y eso era el riesgo de que el mal entrara al universo. Dios corrió ese riesgo y Él pagó por ese riesgo, muriendo Él mismo en una cruz.